Dios les bendiga, amados amigos y amigas. Bienvenidos a un estudio más de la historia de la Iglesia Cristiana. En esta ocasión, con esta tercera parte, estaremos finalizando el tercer periodo, el cual es conocido como la Iglesia Imperial. Se le conoce así debido a que el cristianismo pasó de ser perseguido, como ya hemos mencionado antes, a ser la religión oficial del imperio. Si aún no ha escuchado la parte 1 y 2, lo invitamos cordialmente a que pueda hacerlo y así comprender con exactitud en el punto de la historia en el cual nos encontramos en este estudio. Como ya hemos visto en el video anterior, Constantinopla desplazó a la ciudad de Roma como la capital del mundo antiguo. Ya tenemos dos ciudades de renombre en el Imperio Romano. Sucede que a partir de este punto veremos cada vez más a Roma afirmar su derecho de ser capital o cabeza principal de la Iglesia en general. Pero antes de entrar de lleno en eso, quiero recordarles algo que ya hemos visto anteriormente, por lo cual es de suponer usted ya lo sabe. La Iglesia cristiana inició con la misma persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego de su resurrección, Jesús le dio la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, versos 18 y 19. Dice así: Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego de esto, Jesús fue alzado al cielo y sus discípulos y apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio en Jerusalén. Allí es donde todo realmente comenzó. Por decirlo de alguna manera, la primera iglesia que existió fue en Jerusalén. Aquí los seguidores de Cristo gozosos se reunían y las cosas iban bastante bien, podríamos decir, a tal punto que aparentemente se olvidaron del mandato que tenían de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, en este punto empezó una gran persecución contra ellos. Uno de los hombres que la encabezaban fue Saulo de Tarso, así es, el apóstol Pablo, ¿no? Conocido después. Hechos 8, verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Aquí está hablando acerca de Esteban, el considerado primer mártir de la iglesia cristiana. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bueno, aquí claramente nos menciona que efectivamente en Jerusalén estaba la iglesia de Cristo, y es aquí donde todo comenzó. Luego, en Hechos 11 nos dice la palabra del Señor que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, llegaron hasta Antioquía, y allí empezaron a predicar el Evangelio a personas no judías, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ahora, ponga mucha atención a que cuando la noticia llegó a la iglesia en Jerusalén, donde estaba, digamos, la base principal, ¿no? Donde todo inició, estos se sorprendieron en gran manera e incluso mandaron a Bernabé a inspeccionar qué pasaba en Antioquía. Porque hasta aquí los judíos creían que el evangelio de salvación era exclusivamente para ellos. Abro un paréntesis para pedir disculpas, pues sé que nos hemos regresado bien atrás en la historia, pero créame, esto lo hago para que en verdad quede muy claro lo que veremos más adelante. Cierro paréntesis. Como les decía, Bernabé fue enviado y al llegar a la iglesia que se había formado en Antioquía quedó maravillado y se llenó de gozo al ver la gracia de Dios que había sido derramada en esta iglesia, por lo cual viajó hasta Tarso a buscar al apóstol Pablo y le trajo a Antioquía. En el verso 26 nos dice que se congregaron con la iglesia de allí todo un año. Les enseñaron a muchas personas y ojo, fue aquí donde por primera vez en la historia se les llamó a los discípulos de Cristo cristianos. Ya luego Pablo y Bernabé comenzaron sus viajes misioneros para llevar el evangelio a lugares mucho más lejanos. Hasta aquí ya hemos hablado de las iglesias muy importantes en el comienzo de la cristiandad y que el origen de todo fue en Jerusalén. Amados y amadas, ya hemos cubierto cómo comenzó la expansión del evangelio en nuestros estudios del primer periodo. Si usted gusta puede verlos y escucharlos en nuestro canal. Lo único que quería en este punto es aclarar que estas dos iglesias muy influyentes, o sea la iglesia de Jerusalén donde todo comenzó y la de Antioquía que es mencionada en el libro de los Hechos, aún existían en este periodo y tiempo que estamos estudiando en esta ocasión.
También ya hemos visto cómo tras el cese de las persecuciones, la Iglesia de Roma tomó mucho poder y al ser trasladada a la capital del imperio, a Constantinopla, pues surgió otra iglesia de renombre y con mucha influencia. Así es, la Iglesia de Constantinopla o de Oriente. Como muchos ya saben, al máximo líder a cargo de las congregaciones en ciertas ciudades se les conocía como obispos, a quienes luego se les comenzó a llamar metropolitanos y después patriarcas. Así que habían patriarcas en Jerusalén, sí, así es, donde todo comenzó. También en Antioquía, Alejandría, Roma y también en Constantinopla. Estos son los 5 patriarcados más sobresalientes en este punto de la historia. Al principio se les miraba con el mismo respeto y atención, pero con el paso de los años esto empezó a cambiar. Resulta ser que empezaron a haber frecuentes disputas por la prioridad y supremacía. Sin embargo, al final, los 2 contendientes más grandes terminaron siendo los patriarcas de estas 2 grandes ciudades del imperio, Roma y Constantinopla. Los 2 obispos de estas ciudades aspiraban a ser cabeza o líder principal de toda la iglesia en general. De esta manera comenzó la disputa por el máximo poder entre los líderes de la iglesia de Roma y la de Constantinopla. El obispo de Roma fue adoptando el nombre de Papa, Máximo Pontífice y bueno, el obispo de Constantinopla no se quedó atrás y tomó el nombre de Patriarca Ecuménico. Pero estos 2 grandes nombres no eran suficientes para reclamar ser máxima autoridad sobre todo el mundo cristiano. Roma reclamó para sí autoridad apostólica. Decía ser la única iglesia que podía mencionar a 2 de los apóstoles como sus fundadores, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, quienes según la tradición, aclaro, tradición, también habían sido martirizados aquí en Roma. Se referían a estos como los 2 más grandes de los apóstoles, y así surgió la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma. Como obispo, Pedro debería haber sido papa, que en el primer siglo el nombre de obispo debió haberse aplicado exactamente de igual manera como se estaba aplicando en el siglo IV, donde ellos se encontraban. Un gobernante sobre el clero y la iglesia. Por tanto, Pedro, como el principal de los apóstoles, debió haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. También citaban 2 textos de los evangelios como prueba para afirmarlo. Por cierto, en la cúpula de la Basílica de San Pedro se encuentra escrito en letras gigantes: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mis amados y amadas, este verso es tema de debates hasta la fecha y se discute a quién se refería realmente Jesús cuando dijo y sobre esta roca, si a Pedro o a él mismo. Permítame por favor abrir otro paréntesis para mencionar en esta parte que en los escritos antiguos Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Por qué Jesús usó ambas palabras? Se han dicho muchas opiniones de esto. Del lado católico romano se afirma que definitivamente se refiere a la persona de Pedro, pero del lado protestante, como muchos llaman, se afirma que Jesús se dirige a Petros, o sea, Pedro, y cuando dice sobre esta Petra, roca, está hablando de la verdad que Pedro recién había expresado con sus labios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero por favor, acompáñenme en la lectura de unos cuantos versículos que tal vez nos ayuden a comprender a quién hace referencia la Biblia realmente siempre que se refiere a la piedra o roca. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 32. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2. No hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Salmos 144:1. Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Salmos 71:3. Sé para mí roca de refugio, a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor: He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado.
Y miren que el mismo apóstol Pedro escribe en su carta primera, capítulo 2, verso 6. Por lo cual contiene también la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros pues que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Daniel capítulo 2, verso 45. Usted recordará el sueño de Nabucodonosor y esa gran estatua que representaba los diferentes reinos. Interpretando el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2:45 dice: De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano de hombre, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Y así tenemos Hechos 4:11, primera carta de Pedro 2:7, Lucas 20:17, entre otros tantos versículos, y en todos ellos cuando se habla de la piedra o roca se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Analícelo usted muy bien, mi amado, mi amada. Como un dato extra y curioso, ¿sabe? La Biblia del oso, así se le conoce, la Biblia del oso, traducida del hebreo y del griego por Casiodoro de Reina, en su versión 1569, prácticamente la primera versión que apareció, ¿no?, de lo que ahora conocemos como la Biblia Reina Valera. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 18, dice de esta manera: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia. Estamos hablando de la versión 1569. Y continúa diciendo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por cierto, se dice que solo 3 ejemplares de esta Biblia lograron sobrevivir la persecución por parte de la Inquisición. Las demás copias fueron quemadas, al igual que quienes las poseían durante la Inquisición. Cerramos paréntesis y decíamos que la Iglesia de Roma proclamaba autoridad y derecho apostólico para liderar sobre todas las congregaciones. Pero adivinen qué, la Iglesia de Oriente también aseguraba exactamente lo mismo. Detengámonos un momento aquí, amigos y amigas. Recuerde que la Biblia nos aclara que el primer nombre que recibieron los discípulos de Jesús fue cristianos. Bueno, y esto lo encontramos en la Biblia directamente, en Hechos capítulo 11, verso 26. Pues resulta ser que como el cristianismo con el pasar de los años entró en las regiones gentiles donde había múltiples religiones, y usted sabe, había algo típico de preguntar: ¿a qué religión usted pertenece? Pues resulta ser que de alguna manera se adoptó la respuesta a la católica, pero no haciendo referencia a alguna religión en particular como la conocemos hoy en día. Veamos, aunque la traducción de esta palabra hoy en día se toma como universal, en sus principios hay grandes referencias históricas que se tomaba en el sentido de real o verdadera. Entonces, cuando alguien preguntaba ¿a qué religión perteneces?, muchos cristianos respondían a la católica, queriendo decir que pertenecían a la iglesia verdadera. Así que en este sentido, cuando respondían a la católica, se referían a la iglesia verdadera de Cristo, pero en término generalizado. Esto no hacía referencia a ningún lugar específico. Podría haber sido alguien de Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Roma o cualquier otro lugar. Pero cuando ya la iglesia de Oriente y Occidente tuvieron desacuerdos porque ambas querían ejercer el máximo liderazgo sobre todas las iglesias, es que nace algo nuevo. La Iglesia de Roma tomó el título o nombre de Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero, de igual manera, su máxima rival tomó el nombre de Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Sí,
Así es, mis amados y amadas, las dos llevan el nombre de católicas, haciendo referencia a que son las verdaderas o universales. Apostólicas porque las dos afirman haber sido fundadas por el mismo Señor Jesucristo y ambas dicen tener la autoridad sobre la iglesia por sucesión de los apóstoles. Y bueno, en el caso de la iglesia de Occidente, romana, para hacer clara referencia de dónde proviene su identidad o liderazgo, de la ciudad de Roma, por supuesto. Y la Iglesia de Oriente lleva el nombre ortodoxa en referencia a algo de lo que ellos se sienten muy orgullosos, ya que aseguran la constancia e inmutabilidad de la doctrina cristiana original. Ellos aseguran que conservan las enseñanzas de Jesús y la doctrina de los apóstoles sin alterar. Aunque ambas llevan el nombre de católicas, hay algunas diferencias doctrinales entre ellas. Por mencionar una nada más, en la Iglesia Católica Ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación, por supuesto. Creo nos vamos adelantando mucho ya en la historia, así que retrocedamos un poco, por favor. ¿Qué le parece? Bueno, cuando la iglesia aún era perseguida y no existía este asunto de supremacía o querer tener el máximo liderazgo, los cristianos que habían en la ciudad de Roma eran muy fieles y ejercían un cristianismo práctico, usted recuerda, ¿no? O sea, se mantenían firmes, lo llevaban el Coliseo romano, eran devorados por fieras, eran prendidos, ¿no? Como antorchas para iluminar las calles, pero aún así ellos se mantenían firmes y fieles, o sea, podemos ver que era un detalle muy sobresaliente. También tenían un cristianismo muy práctico, sobresalían en generosidad para con los pobres. Esto sin importar si ellos eran cristianos o no. Siempre ellos estaban ahí brindando su ayuda. También enviaban muchísimas ayudas a las iglesias perseguidas en otras provincias. Sus primeros obispos fueron hombres sabios y valientes, verdaderos líderes de la iglesia y conservadores de las enseñanzas cristianas. Las herejías que surgieron ejercieron poca influencia sobre ellos. Claro, ya vimos que esto cambiaría con el pasar de los años y también el volverse la religión imperial. Pero en este punto la iglesia de Roma ya tenía mucha influencia y renombre entre la cristiandad. Luego el traslado de la capital del imperio de Roma a Constantinopla, muy por lo contrario de disminuir la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente, pues ya hemos visto cómo en Constantinopla el emperador y su corte dominaban a la iglesia. Se podría decir que el patriarca pasó a ser un subordinado del emperador. Pero en Roma no había emperador que intimidara y superara al Papa. También Europa siempre vio a Roma con respeto, pero ahora con la capital tan lejos y un imperio en tanta decadencia, la lealtad hacia el pontífice romano empezó a ocupar el lugar de aquel que antes era hacia el emperador. Y así surgió que por todo el occidente el obispo romano o papa, como cabeza de la iglesia en Roma, comenzara a considerarse como la autoridad principal de la iglesia en general. Ya para el año 381 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Pero como ya mencionamos, hubo desacuerdos entre estos, no lograron hacer las paces del todo o ceder a la autoridad del otro y finalmente muchos años más tarde se excomulgaron entre sí. Es decir, el máximo pontífice o papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana dio orden para excomulgar al obispo de Oriente, a lo cual el patriarca ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa hizo exactamente lo mismo y excomulgó al papa romano. Para los que no entienden muy bien la palabra excomulgar, en este caso quiere decir que cada uno expulsó al otro de su comunidad de fieles. Algo así como decir, ¿sabes qué? Tú ya no perteneces ni tienes ninguna autoridad aquí. Y bueno, cada quien tomó su propio rumbo. Tal vez más adelante estaremos hablando un poco más sobre estas dos iglesias. Cambiando un poquito la dirección de este tema, luego vino la trágica caída del Imperio Romano. Durante Constantino, el imperio mantenía sus defensas bastante firmes, pero a los 25 años de su muerte cayeron las barreras en la frontera del imperio occidental, o sea, del lado de Roma, y las tropas o grupos de bárbaros comenzaron a entrar por todas partes en las indefensas provincias. De esta manera se apoderaron de territorios y establecieron
reinos independientes, y tras la invasión de otros pueblos, para el año 476, una tribu de germanos bajo su rey Odoacro tomó posesión de la ciudad y destronó al muy joven emperador Rómulo Augusto, apodado Augusto el Pequeño, ya que era muy joven. Odoacro asumió el título de rey de Italia y desde este año 476 después de Cristo, el Imperio Romano Occidental desapareció. Lamentablemente para el Imperio de Occidente, pero la decadencia de los emperadores, las guerras internas por la lucha del poder, pues ya los emperadores no eran elegidos por votación, sino con las armas. Cada ejército de las diferentes provincias presentaba a su candidato y luego una batalla decidía quién sería el próximo emperador. Como usted sabe, los gastos de esto y todo lo que conllevan estas guerras militares internas, pues iban desgastando muchísimo al país. También la disciplina en sus ejércitos decayó mucho y la contratación de estos mismos bárbaros para ayudar a defender sus fronteras y pelear fue algo que les jugó en total contra. Y bueno, el desplazamiento de tribus asiáticas en el territorio de los bárbaros obligaba a que estos se introducieran más y más en el territorio romano. Invadieran sus provincias. Alrededor del año 450, estas tribus asiáticas, conocidas como los hunos, comandados por su despiadado rey Atila, invadieron Italia y amenazaron con la destrucción no solo del Imperio Romano, sino también el de todos los reinos que se habían establecido ya alrededor. Por lo cual, estos unidos bajo la dirección de Roma lucharon contra los hunos y tras una gran batalla, los hunos cayeron derrotados. Tiempo después de la muerte de su rey Atila, el poder de estos desapareció. Esta famosa batalla de Chalons en el año 451 trajo como resultado que a Europa no la gobernaron los asiáticos, sino que se desarrolló de acuerdo a su propia civilización, que aunque paganas en sus países de origen, al llegar aquí con el tiempo llegaron a ser cristianas por medio de la evangelización, bueno, entre comillas. Y bueno, ya habíamos visto que la decadencia del poder imperial romano hizo que aumentara la influencia de la Iglesia de Roma y sus papas a través de toda Europa. Pues tras la caída del imperio, esto no cambió en nada. La Iglesia aquí en Roma siguió conservando su posición imperial. Bueno, mis estimados amigos y amigas, hasta aquí llegamos con este último estudio del tercer periodo de la historia de la Iglesia cristiana, conocido como la Iglesia imperial. Dios me les bendiga mucho y con la ayuda del Señor esperamos pronto iniciar con el estudio de la Iglesia medieval, donde veremos detalles de la historia muy interesantes como el crecimiento del poder papal, algunos de los fraudes píos y muchas otras más cosas. Le invitamos a que pueda estar pendiente de nuestro próximo video. La paz del Señor sea con cada uno y con cada una en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.